Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, CUDIM, está ubicado allí frente al Estadio Centenario, casi que en el mismo predio cercano al Hospital de Clínica. Yo le decía recién a su presidente, a su director, a Henry Engler, cómo ha cambiado la zona, la edificación que se hizo rapidísima. Buenas tardes, gracias por haber venido. No, Jaime, gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, ha cambiado mucho la zona seguro. Sí. Pero también cuánto ha cambiado el país con un CUDIM, ¿no? Hay un antes y un después del CUDIM. Sí, yo pienso que es así, porque digamos que la tecnología no estaba accesible en el país. Era posible, digamos, hacer algo en relación con Buenos Aires y quedar dependiendo de Buenos Aires para poder hacer la técnica. De manera que nosotros lo que logramos fue independizarnos, digamos, de toda la región. Incluso hay pacientes que vienen de otros lados para el CUDIM, pero el poder brindar un método de diagnóstico que es extremadamente caro, sin costos, ha sido un cambio fundamental, ¿no?, para el país. ¿Y cuánto ha ubicado esto al Uruguay desde el punto de vista tecnológico en salud? Porque antes estábamos muy atrasados por esto que tú decías. ¿Cuánto ahora Uruguay avanzó? ¿Cuántos casilleros avanzó? ¿Estamos en una primera línea en lo que significa diagnóstico? Bueno, estamos en una primera línea en lo que significa diagnóstico y estamos a nivel de los mejores centros que existen con la técnica. Ahora yo recibí la visita de un profesor sueco que conoce Uppsala. Uppsala fue durante muchos años la meca de la técnica. Que fue donde tú sí, claro, donde yo aprendí la técnica. Él conocía ahí, él ha estado mucho en Estados Unidos, está investigando dolor, fue profesor de anestesiología y de la clínica de dolor de la Hospital Académico de Uppsala. Después del recorrido me dijo, esto supera por lejos a Uppsala y supera a todos los centros que yo he visto. Yo no he estado en ningún centro que reúna estas características. Digo porque es una opinión ajena. Claro. Y el profesor de radiofarmacia, que tiene una enorme experiencia internacional con la técnica, dijo, y bueno, el CUDIM está en los 10 mejores del mundo. Esas opiniones que vienen de gente que conoce el tema. Fue, como pasa muchas veces en el país, fue un arranque muy complicado, ¿no? Sí, fue muy difícil, muy complicado, muy sí. difícil. Sí. Cascotes de todos lados, sí. Políticos, científicos, burocráticos. ¿Cuáles fueron los escollos más complicados? Nosotros tuvimos un escollo muy importante cuando se nos denunció al Tribunal del Crimen Organizado por parte de Siemens. Eso nos trabó porque estábamos en marcha, eso nos paró durante meses, estuvimos juntando papeles, nos habían secuestrado los correos electrónicos, es decir, que de alguna manera llegaron correos electrónicos que nos cursábamos entre la dirección del CUDIM, quedaron en poder de Siemens, y ellos generaron un caos judicial con correo que había sido secuestrado de alguna manera. Ellos se apoderaron de eso, ellos dijeron que lo habían recibido. ¿Eso por intereses empresariales? Bueno, era el interés porque nosotros compramos a General Electric en vez de a Siemens y desataron como una especie de fue como una guerra media sucia además, porque escribieron a Uppsala planteándole a la Universidad de Uppsala que yo no podía estar en la universidad, una universidad que fue fundada en 1477 con 8 premios Nobel, y estando yo ahí en la universidad haciendo negociados que eran turbios. Bueno, eso nos paró a todos nosotros durante meses. Bueno, después vino es decir, además hubo mucho barullo, hubo mucha interferencia, la gente mucha gente que se empezó a desilusionar de haberse esforzado en el proyecto. Pero después fue muy poco lo que se dijo de que fue considerado que era transparente la selección que se hizo de las compañías por el juzgado del crimen organizado, ¿no? Que todo había sido transparente, de que incluso se decía de que era un tipo de licitación que era prácticamente ejemplar, dijo el Ministerio de Salud Pública, y fuimos, bueno, se vio que todo aquello era un gran globo
Ahora Siemens ha cambiado de personal, creo que tiene otro perfil, y hemos estado en relación con la nueva gente de Siemens, que me parece muy bien. Pero aquello fue, tuvimos que envolver incluso al director de Siemens, al jefe máximo, que había sido jefe de General Electric. Entonces, bueno, él quedó envuelto también diciendo que no tenía ninguna duda de que nosotros éramos cristalinos, pero se creó una cuestión local acá que fue muy fea, que incluso el Siemens Central tomó distancia de eso. Y todo eso se superó. Se superó todo eso, nos demoró meses, nos fue frenando la obra, ¿no? Y a nivel científico, ¿qué ha pasado por ejemplo, con colegas? Porque hay algunos colegas que todavía siguen diciendo que es mejor irse a hacer este tratamiento a Buenos Aires. Bueno, yo no creo que a esta altura queden algunos que puedan decir eso, a menos que tengan intereses personales, ¿verdad? De que haya algún negocio con Buenos Aires, que se perciba algún porcentaje, porque es la única razón. Hay gente de Argentina que ha viajado a Uruguay a hacerse los exámenes. Nosotros tenemos un potencial que todavía en Argentina no lo tienen, trazadores que ellos no lo tienen para diagnóstico. En ese sentido, no hay razón de eso, a menos que haya un interés personal de tener algún arreglo, ¿no? El vínculo tuyo científico con otras especialidades hoy es correcto, o sea. No, es excelente, sí. Tenemos vínculos con muchísimas especialidades, radioterapeutas, oncólogos, neumólogos, neurólogos. Está todo el espectro, estamos anátomos patólogos, y nosotros tratamos de involucrar a toda la comunidad científica y médica de Uruguay, ¿verdad? ¿Quiénes se atienden en el CUDIM? Bueno, vienen todas las personas que pertenecen al FONASA, se hacen el examen sin pagar, ¿verdad? Y después, para quienes no están vinculados al FONASA, esos tienen que pagar el examen personalmente, ¿no? O la mutualista se los paga. ¿En qué consiste el examen? Nosotros tenemos diferentes tipos de examen. El más clásico es, nosotros inyectamos una pequeñísima cantidad de azúcar que está marcada radioactivamente, y eso se distribuye por todo el cuerpo. Los tumores, los cánceres, suelen en su mayoría consumir muchísimo más azúcar que el resto del cuerpo. Entonces nosotros, cuando hacemos una imagen tridimensional del cuerpo, detectamos la presencia de un tumor, porque se ve muy claro y es muy rápido el poder ubicarlo. Y además, la máquina tiene también tomografía avanzada que muestra la parte de la forma. Es decir, vemos la actividad del tumor más dónde está ubicado. ¿Se asiste, digamos, a este examen, a este análisis ante una sospecha, o lo puedo hacer como prevención? Si a mí se me ocurre hoy ir, o a través del FONASA o pagándolo. Sí. Nosotros estamos haciendo los exámenes bajo sospecha. Es decir, no hemos abierto de que si a uno se le ocurre mirar una parte del cuerpo, se haga, porque no vemos que tengamos la capacidad, y creo que va a llevar mucho tiempo esto de que preventivamente se realice. ¿Es una aspiración eso, Henry? ¿Es una aspiración? Yo no lo sé, porque también está el asunto de que hacer un examen que no está indicado puede abrir posibilidades de sospecha de algún otro tipo de cosa es decir, pongo un ejemplo claro, a veces una inflamación detecta mucho azúcar, y puede ser una inflamación que se tuvo de repente en un pulmón, y uno se queda pensando, ¿esto es una inflamación o puede ser un tumor? Ese tipo de dudas se ampliaría enormemente si esto se hiciera de forma, digamos, preventiva. Yo sé que en Japón están cada vez más yendo a esto de la prevención y haciendo los screening, digamos, del cuerpo.
Yo creo que no estamos en condiciones en Uruguay de hacer eso. Por ahora, ¿no? Hablando, siguiendo con alguno de las vallas que se han tenido que superar, bueno, también hubo también vallas políticas en su momento, ¿no? Allí tu condición de hombre cercano a Mujica, etcétera, también de alguna manera a veces surgieron algunas críticas. Bueno, puede ser, pero en el origen, la primera persona que empezó a apoyarme en la idea esta de crear un centro para la tecnología fue Cerrato, José Cerrato. Y era como una máquina de conseguir y abrir caminos. Un hombre del Partido Colorado, que es hombre del Partido Colorado, claro. Sacaron a Jorge Valle. Sí, pero él me dio un apoyo enorme. Y bueno, nos estuvo apoyando durante mucho tiempo. De manera que por ese lado, yo creo que han habido críticas más, en algún momento más tipo personal, así, una cuestión personal. Creo que me criticaron porque cuando se inauguró, se puso la piedra fundamental, yo dije que lo que nos diferenciaba de los animales era que nosotros podíamos ver cosas que no existen. Entonces yo les dije, hagan el esfuerzo. Había un agujero ahí en el predio, sí, un terrible boquete. Y yo dije, ustedes imagínense que acá se va a levantar un edificio muy moderno, con una técnica avanzada. Bueno, creo que luego en el Parlamento se me criticó por haber mostrado un agujero y prometer que iba a haber una cosa ahí. que ahora está allí. El año pasado también hubo una crítica vinculado al tema de los recursos, es decir, no estaba recibiendo el CUDIM, una crítica muy dura de tu parte de lo que estaba demorando el Fondo de Recursos. ¿Logró insertarse esta nueva figura del CUDIM en el sistema, en una reforma de salud que tampoco ha sido simple de implementar? Tuvimos muchos problemas y yo realmente en determinado momento planteé que yo me tenía que ir si no se solucionaba el problema, que no nos pagaban. Le mandé incluso una carta a Pepe Mujica diciéndole que no veía que luchar y bueno, y la parte de financiamiento no se pagaba, ¿no? Que habíamos llegado a un acuerdo, pero eso se solucionó. Y yo tuve el apoyo del Ministerio de Economía y luego con el fondo llegamos a un acuerdo. Se retrasan los pagos, pero se producen, se siguen. Yo preferiría que todo funcionara como un reloj. Fernández Huidobro, desde que ingresó a la administración pública, integrando el Ejecutivo, ha dicho que uno de los peores, de los más grandes problemas que tiene, uno de los grandes cánceres que tiene el Uruguay, para ser gráfico con el ejemplo, es la burocracia. Sí, yo estoy totalmente... ¿Te has enfrentado a eso también? Sí. Eso es una de las trabas más espantosas que el CUDIM ha tenido que pelear, ¿no? Ha sido continuo. Yo creo que también existe de que hay personas que reciben una autoridad y tienen que ejercerla demostrando poder, ¿no? Entonces, lo que hacen es trabar un funcionamiento determinado. Y es como una costumbre. Yo veo que hay como una costumbre de exigir cosas que no son realistas, además, ¿no? Disparates. Eso lo estamos todavía sufriendo, ¿no? Y estamos hablando de un tema de salud, además, acá. Sí, claro. En este caso. Sí. Pero es un problema del país, ¿eh? Sí, claro. Sí, muy grave. Y ahí no importa el color del gobierno que esté. Es como que existe como una especie de red que está más allá del bien y el mal, ¿no? Tal cual. Que es impenetrable. De alguna manera es como una red de poder ahí que está establecida individualmente, además, pero que de alguna manera pervive, se sostiene. En esa entrevista del año pasado, donde yo leía esas quejas de que no llegaban los recursos, también ya adelantabas que en el 2014 se iba a inaugurar, desde el punto de vista tecnológico, iba a haber un paso muy importante. Sí. Que fue lo que sucedió Claro, esta semana. Sí. Viste que se dio una serie de cuestiones. Se dio, viste que nosotros teníamos un préstamo con el Banco República, que lo había conseguido Caloya, por 17 millones de dólares, y se nos habían concedido unos años de no pagar para ir preparándonos, pero después el interés era muy alto, andaba por encima del 10%,
y la Corporación Nacional para el Desarrollo era nuestra garantía. Y bueno, en determinado momento yo nos comunicamos con la gente de economía que decidió apoyarnos y nos entregaron 10 millones de dólares. Con esos 10 millones yo pude renegociar con Caloya y sacamos a la Corporación Nacional para el Desarrollo de garantía, porque le habían puesto ese límite a la corporación, y quedamos nosotros con el dinero que Economía nos da todos los años. Eso quedó de garantía. Entonces el banco recibe el dinero, saca lo suyo y nos da el dinero. Pero pasó de 10% prácticamente a la mitad, 4,5%. Y eso a nosotros nos dio un respiro. Claro. Y luego se dio, bueno, que yo tuve algún altercado con la Agencia Nacional de Investigación, que había $1 millón de dólares prometidos para la resonancia y no aparecieron. Y allí tuvo Economía también que poner el pecho y decir, bueno, está, les damos un $medio millón ahora y otro $medio millón el año que viene y compren la máquina. ¿Cuál es la figura, ahora que te estabas diciendo esto, la figura jurídica del CUDIM? Viste que es una organización que funciona estatal, funcionando en régimen privado. De derecho privado. Sí, de derecho privado. Entonces nosotros nos movemos con mucha libertad. Perfecto. De cualquier manera, viste, está un poco hipertrofiado eso de las auditorías. Nos pasamos de auditoría en auditoría, ¿no? El Estado los controla en ese Sí, nos controlan de todos lados, del Tribunal de Cuentas, del Ministerio, no sé, es una cantidad de controles que es impresionante. Pero bueno, volviendo a lo que significó la compra de este nuevo aparato, estuvo inclusive Mujica allí, estuvo haciendo unas declaraciones. Sí. Vamos a ver algunas imágenes de ese evento importante de estos días. Sí. Creo que somos uno de los pocos centros en el mundo que reúnen un potencial de esta naturaleza en el campo de lo que es la imagen de las enfermedades. Además queremos informar de que hemos hecho hasta la fecha 10.392 exámenes de pacientes. Esto, como los exámenes que hacemos son extremadamente caros, pero los pacientes no lo pagan, es algo que debemos decir y que tenemos que agradecer al esfuerzo que se ha hecho para que esto sea posible. No hay otro país en el mundo donde este tipo de examen tan caro no cuesta al paciente ni un centavo. ¿Cómo no me debo emocionar? Tuvimos años, estaba medio otro lado. Cuando salimos, un hermano médico que tenía allá lo llevó, se recuperó. Como no había terminado la carrera de medicina acá, quiso entrar en Suecia, le dijeron, no, pero usted está obsoleto. Bueno, arrancó de nuevo y terminó de investigador en Uppsala. Este loco es un superdotado, de esas cabezas raras que salen de vez en cuando. ¿Qué piensa de esto que acaba de escuchar? Bueno, sí, a mí él me dejó muy conmovido porque en determinado, cuando tomó el micrófono dijo, lo más importante que me ha pasado es haberte conocido. Y después me dijo, te traigo un abrazo de Sendik. Bueno, luego no podíamos hablar ni él ni yo, entonces él dijo, vamos a ver el aparato ese. Pero él dice que yo soy súper dotado, yo lo que pienso es que soy súper porfiado, que esa es hay una forma de tosudez positiva, que es más importante que la inteligencia y las condiciones de capacidad. Y es eso de que las cosas se pueden hacer. Y yo me acuerdo de una imagen que el propio Pepe dijo,
Hay que ser como las hormigas. Si uno levanta un hormiguero y vienen y lo pisan, la hormiga no se echa a llorar, lo levanta de vuelta, después se lo pisan de vuelta, entonces la hormiga va y lo levanta. Esa me parece que es la condición, ¿no? Es el ejemplo que ponía Mujica cuando estaban obsoletos todos esos conocimientos de medicina que habías tenido, bueno, arrancar de nuevo. Bueno, es un poco, pero yo creo que Pepe también tiene esa personalidad, digamos, ¿no? Yo no sé, quizás es muy... yo creo que el tiempo en prisión no fue también desarrollando determinado tipo de... Para poder sobrevivir, digamos, bueno, hay que ser porfiado, y me parece que es la cualidad, no el porfiado que se encierra... El tosudo. Tosudo por ser tosudo, no sé. Sí, por ser cabeza dura, por ser cabeza dura, sí. De cabeza dura, eso no es decir, bueno, hay que bueno, que es posible hacer las cosas, ¿no? Un poco el ver que imposible, pero me parece que hay que probar a ver si es imposible o no hacer algo. ¿Se puede recuperar el tiempo perdido? Estoy hablando del encierro. ¿Y a dónde has llegado hoy? Hay un tiempo perdido que es quizás lo peor de todo, es el tiempo perdido, por eso que es irrecuperable. Entonces, de repente, en ese periodo no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo de elaboración interno que juega un papel luego muy importante en el futuro. Entonces, yo me pongo a mirar para atrás y digo, no fue tiempo perdido eso, fue un tiempo espantoso, horrible, que no se lo regalo a nadie ni se lo deseo, pero que no fue tiempo perdido. Yo no lo veo como tiempo perdido, ¿no? Incluso lo veo como tiempo aprovechado. Mucho se habló en estos últimos tiempos de la posibilidad de que Mujica pudiera obtener el Premio Nobel de la Paz. Finalmente no lo obtuvo, pero a veces nos olvidamos que del primer uruguayo del que se habló alguna posibilidad de Premio Nobel fue en tu caso, hace algunos años. Bueno, sí, pero eso fue una cuestión más local. Yo pienso de que fue muy de la prensa. Eso vino por una publicación. Lo que desató esto fue una publicación de Mateo Grille en Caras y Caretas, que decía de Uppsala el premio Nobel, algo así, que era una especulación de que lo que habíamos descubierto era de tal importancia que un día podía merecer el premio Nobel. Estamos hablando de las investigaciones en Alzheimer. Sí, claro, no cabe duda de la importancia de las investigaciones, pero de allí al premio Nobel, bueno, hay toda una serie de discusiones, juegos entre telones. Mucho marketing, mucho lobby. Sí, es difícil, ¿no? Yo tengo mis opiniones, por ejemplo, yo pienso que el premio Nobel se lo deberían dar a los que crearon la técnica de la tomografía de emisión de positrones. Y estoy esperando que se lo den, y no se los dan. Estás más cerca tú que nosotros para decírselo, ¿no? Pero, es decir, a mí me parece, no sé, lo del GPS del cerebro, fantástico, sí. Pero me parece que tendrían que habérselo dado a los que crearon la técnica. Nosotros estamos mucho más lejos de eso porque utilizamos esa técnica para una cuestión, y todavía hay que demostrar eso de que puede servir para curar la enfermedad. Pero no sé, fue mucho especulación local. Entonces, producto de entusiasmo local, diría yo. No está de más. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿En qué se está? Porque el tema del Alzheimer sigue siendo además una enfermedad degenerativa cuyos guarismos siguen asustando, ¿no? Y se está viendo cada vez en personas más jóvenes. Sí. Nosotros estamos invirtiendo mucho esfuerzo, dinero, mucho tiempo, en líneas de investigación importantes. Y estamos viendo nuestro interés es vincularnos con compañías de medicamentos que ya tienen algunas alternativas para ver si nosotros podemos probar las sustancias que ellos han producido y están por probar también en grupos humanos
esto en el exterior, de que lo hagamos localmente también en Uruguay. Son tratativas, no voy a decir todavía ni el nombre de la compañía ni los medicamentos, pero estamos interesados en participar, contribuir con estas compañías para rápidamente ver, porque tenemos la sustancia, de si esto que ellos tienen rompe la toxina, la saca la toxina del cerebro. ¿Eso qué lograría eso? Bueno, eso tendríamos que ver, en mi opinión, si el Alzheimer está demasiado avanzado, el sacar la toxina no produce una mejora del paciente, porque habría que meter células nuevas que ya no están. Pero en los que tienen una sintomatología más moderada, eso implicaría parar la enfermedad. Si uno pudiera trabar, borrar la toxina, sería aliviar de que todo el propio cerebro repare, use sus reservas y evite la enfermedad, ¿no? Porque hay vacunas, se está hablando de una vacuna y de otra sustancia más. Nosotros tenemos mucho interés en ver a ver si podemos probar esas sustancias acá en Uruguay. Vamos a necesitar ayuda de los comités éticos. Ha habido acá también un poco de problema porque se ha visto a las compañías de medicamentos como un enemigo. Ese es el malo de la película. Bueno, pero no son los malos de la película. Ellos hay que controlar, sí, pero razonablemente, porque ellos un paso en falso les puede significar el hundimiento de la compañía. Claro. Entonces ellos no salen a la disparada a usar conejitos de India. Acá estamos con una enfermedad que no hay cura y donde empiezan a aparecer determinados tipos de medicamentos. Nosotros estamos estudiando uno propio. ¿A través de qué manera? Estamos utilizándolo a medida de ver a ver si tiene algún efecto sobre las personas que tienen Alzheimer. No voy a adelantar los resultados porque los estamos analizando. Pues a partir de vino. Es una sustancia que está contenida en el vino tinto, que se llama resveratrol. Es un polialcohol. ¿Pero entonces, son auspiciosos por lo menos los pasos que se están dando? Yo no quiero adelantarme porque tenemos unos análisis complicados con la sustancia nuestra. Entonces yo no quiero adelantar sobre la propia sustancia, lo que pasa y sobre los síntomas del paciente. Yo quiero venir ya con los resultados y decir pasó esto y esto. No, eso se está investigando en Uruguay. Acá en Uruguay. Con científicos uruguayos. Todo es uruguayo. ¿Y eso lo vas a de alguna manera corroborar, a confirmar, a reformular en Uppsala? Ahora, no, todo va a lo ser... hacemos todo acá. Pero además tenemos células enfermas que también les estamos haciendo un tratamiento y que vamos a tener unos resultados de bastante amplio de nuestras investigaciones. Y estamos estudiando otras sustancias que podrían interferir con la enfermedad. Y tenemos un equipo muy activo, muy fermental, con mucha gente joven y con muchas ganas. ¿Formados en Uruguay? Que son, hay algunos que están formados, tienen mucha formación en el exterior también, pero fundamentalmente sí están formados en Uruguay. Lo que estamos haciendo ahora, estamos mandando a nuestros jóvenes a Estados Unidos, hemos mandado a la Universidad de Washington en San Luis, hemos mandado a Los Ángeles, en California, donde tenemos amigos científicos que los han recibido, tenemos discusiones, interactuamos con ellos. Es decir, nosotros no quedamos circunscritos a nuestro núcleo, claro. Tenemos lazos con muchos países. ¿Se puede decir que el Alzheimer es hereditario? Hay tipos de la enfermedad de Alzheimer que sí que son hereditarios, pero la mayor parte es lo que se llaman casos esporádicos, donde no se ve una relación con la familia. Son la mayoría de los casos. ¿Posibilidad de prevención? Hay toda una serie de indicaciones. A veces las indicaciones se hacen estudios y varían. Pero se han indicado, por ejemplo, lo del vino tinto como uno de los contribuyentes por los polifenoles en el enlentecimiento de la enfermedad o la prevención. Eso no está demostrado, se está trabajando para ver eso.
El café se ha implicado también, el café negro, en eso. El control de la presión, control del colesterol, el control de la diabetes, están empezando a ser factores que se están mirando como posible incidencia. Y el ejercicio mental, ¿no? Palabras cruzadas, sudokus, jugar al ajedrez, aprender un idioma, estudiar alguna cosa, recetas de cocina, no sé. Ejercitar la todo memoria. Lo que uno haga para que la memoria, porque esto juega un papel importante en lo que es la reserva del cerebro. Si se agota la reserva del cerebro, los síntomas son mucho más rápidos. Uno no tiene nuevas neuronas para que vayan asumiendo el papel de la memoria. Y esto se ve de que las personas que tienen menor educación sufren el Alzheimer de una manera mucho más dura, ¿no? Los videojuegos, por ejemplo, también. Bueno, todo lo que estimule sí. el cerebro, ¿verdad? ¿Cuánto no sabemos del cerebro? No sabemos nada. Es muy poquito lo que sabemos. Pues yo pensaba en eso del GPS que les dieron el premio Nobel. Y sí, nosotros necesitamos ubicarnos, sabemos que estamos en tal lado y eso. Y que la zona esa que ellos designan como células, es la zona que se enferma en la enfermedad de Alzheimer. Entonces el GPS se rompió en la enfermedad de Alzheimer. Claro. Está roto el GPS. Y otras cosas más que tenemos en la complejidad del cerebro y la complejidad del universo. El universo, la meta del universo es el cerebro humano. Es eso. Entonces está toda la complejidad del universo allí. ¿Qué va nosotros a entender eso? Ay, ay, ay. ¿Cuánto te ha servido cantar? Muchísimo, muchísimo. Estoy haciéndolo poco ahora y creo que tengo que volver. ¿A las composiciones propias a la guitarra o a imitar a Elvis? No. Composiciones propias. Sí. Ahora me encuentro mucho con Biglietti. Canta algunas de las canciones mías. También hemos cantado con Washington y Cristina, que yo compuse una canción del Uruguay un poco y de la historia, que se llama Historia del Capincho Blanco en la Tierra Purpúrea. La Tierra Purpúrea le llamaba Hudson al Uruguay. Claro. Entonces, y la idea del Capincho Blanco es el retorno a la inocencia, digamos, que es muy importante para los que están, también para los científicos. Así que Elvis Presley quedó... Y a mí me gusta mucho todavía, pero... Ya no lo imitas. No lo imito. Patillas no tenés, por lo pronto. Patillas no tenés. Están más cortas. Pero en su momento fue casi una obsesión, según me enteré. No, obsesión no, pero viste que fue muy fermental en Paysandú. Estaban los éramos una barra. Claro. Entonces, viste, había un centro de estudiantes sanduceros, íbamos todos a jugar al futbolito, a las cartas y a escuchar música. Entonces estaban los que después fueron los iracundos, iban ahí. Y ellos empezaron con los iracundos y yo empecé con una banda también. Que además, viste, iracundos, nosotros nos llamamos los inadaptados. Viste que era todos los jóvenes tenían que tener una pinta de malos, una cosa así. Claro. Y entonces hacíamos rock. Y bueno, y viste que yo al final me pasé para folclore. Y los iracundos se fueron a Buenos Aires y triunfaron. Les rindió más. Y algunos de la banda nuestra tuvieron mucho éxito luego, viste, en Latinoamérica y formaron bandas por ahí. Pero mal no te ha ido. No. Además se nota que estás haciendo, con el entusiasmo que cuentas todas estas cosas, se nota que estás muy contento con todo esto. Estoy muy satisfecho, sí, pero me parece que tengo que... De hacerlo en Uruguay, me da la sensación. Sí. Tengo que cantar más y tocar la guitarra un poquito más. Está bien. Pero espero hacerlo. ¿Le huís al invierno del país nórdico y entonces estás... Sí. Tu idea es 6 meses allá y 6 meses acá, siempre que haya sol? Sí, viste, porque los suecos disfrutan del invierno, porque hacen todos los deportes de invierno. Claro. Y yo he probado y me he golpeado tanto que lo único que hago es el esquí largo, ese que vas despacio con los esquíes. No ese que te tirás slalom, ese no.
Pero largo es lo único que hago y un poco te aburrís en invierno. Y la noche, viste, a las 3 de la tarde es de noche y te levantás y es de noche. Ese es bravo eso, acostumbrarse, ¿no? Con una cabeza de acá, latina, del sí, sur. es bravo, sí. Bravo. Ahí los mecanismos del cerebro deben ser interesantísimos. Sí, cómo deben además es funcionar. fácil entrar en depresiones por la falta de luz, viste. Es bravo, sí. Ha sido un gusto recibirte, Henry. Bueno, Que pases Jaime, muy bien. un millón de gracias por Felicitaciones invitarme. todo y bueno, Bueno, un millón de la gracias. próxima viene con la guitarra. Uy, bueno. ¿Está? Queda hecho el compromiso. Nos vemos, ok.